En la vasta extensión de Ciudad de México, donde las luces de neón parpadean como ojos curiosos en la noche, y el murmullo de la vida cotidiana parece esconder horrores innombrables, existe un rincón en el que la realidad se retuerce y los susurros de lo desconocido emergen desde las sombras. Este lugar, siniestro y olvidado, es conocido solo por los más valientes o los más insensatos. Se le llama el Callejón de las Brujas, un nombre que provoca escalofríos a quienes se atreven a pronunciarlo. En el corazón de la ciudad, este callejón estrecho y oscuro es un abismo de oscuridad y desesperación. Aquí, durante siglos, se llevaron a cabo rituales prohibidos y pactos con fuerzas que la mente humana no puede comprender. Los lamentos de almas atormentadas parecen resonar en cada rincón, y las sombras se retuercen como seres hambrientos de venganza. ¿Estás dispuesto a cruzar el umbral de este lugar maldito y enfrentar los horrores que acechan en su interior? Prepárate para una experiencia que desgarrará tu cordura y te sumergirá en un abismo de terror indescriptible. En el Callejón de las Brujas en Ciudad de México, el mal y la oscuridad han encontrado un hogar, y lo que descubrirás en su interior te perseguirá en tus pesadillas más profundas. Bienvenidos a la pesadilla de la que nadie escapa. Bienvenidos al abismo. Mis amigos y yo habíamos oído hablar del Callejón de las Brujas durante años. Era un lugar donde las leyendas se volvían pesadillas, donde lo sobrenatural y lo inexplicable se mezclaban en una oscuridad que pocos se atrevían a explorar. Decidimos que era hora de enfrentar nuestros temores y desentrañar los misterios de ese callejón olvidado en el corazón de Ciudad de México. Una noche lúgubre, con las calles desiertas y apenas un destello de luz de las farolas, nos adentramos en el callejón. La sensación de inquietud se apoderó de nosotros de inmediato. Los edificios decrépitos se alzaban como testigos silenciosos de los horrores que habían presenciado a lo largo de los años. Mis amigos y yo nos manteníamos cerca, con linternas en mano y corazones palpitando con fuerza. La penumbra se cerraba a nuestro alrededor mientras avanzábamos por el estrecho pasaje de adoquines. Cada paso que dabas parecía resonar como un eco en el abismo de la noche. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio, los ignoramos, pensando que eran el producto de nuestros nervios en tensión. Pero los susurros persistían, sus voces susurrantes emergiendo de las sombras. Palabras incomprensibles que se deslizaban por nuestros oídos como serpentinas de hielo. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos y tensos reflejaban mi propia ansiedad. Nadie quería admitirlo, pero todos sentíamos que algo no estaba bien. El aire se volvió más pesado, como si el callejón mismo intentara devorarnos. Fue entonces cuando vi algo en la distancia. Una figura encapuchada, apenas visible, se movía entre las sombras. No pude distinguir los detalles, pero su presencia era innegable. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura se deslizaba hacia nosotros con una lentitud inquietante. Sin previo aviso, las linternas de mis amigos se apagaron. Gritos de sorpresa y miedo llenaron el aire mientras quedábamos sumidos en la oscuridad total. A tientas, intentamos encender las linternas de nuevo, pero no respondían. La figura encapuchada se acercaba lentamente, y su risa se mezclaba con los susurros que nos rodeaban. En ese momento, la realidad misma parecía desvanecerse. Las sombras se retorcían y danzaban a nuestro alrededor, como si fueran entidades vivas. Mis amigos y yo nos aferramos el uno al otro, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirnos. La figura encapuchada estaba casi sobre nosotros, su presencia opresiva inundando el callejón. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero en lugar de sentir su toque frío y cruel, solo escuché sus palabras susurradas en mi oído. Vuelve atrás. Este lugar no es para ti. Abrí los ojos y, como si un velo se hubiera levantado, las sombras se despejaron y nuestras linternas volvieron a brillar. La figura encapuchada había desaparecido. Mis amigos y yo retrocedimos, nuestras piernas temblorosas nos llevaron lejos de ese callejón maldito. Nunca pudimos explicar lo que sucedió esa noche, pero una cosa era segura. Habíamos probado un vistazo del terror que se escondía en el Callejón de las Brujas.
Y estábamos decididos a regresar, a descubrir la verdad detrás de esa leyenda que había cobrado vida. El callejón había susurrado su advertencia, pero nuestra curiosidad y nuestra obsesión por lo desconocido nos llevarían de vuelta a sus sombras, una vez más. Después de nuestra primera incursión en el callejón de las brujas, la sensación de inquietud persistía en nuestras mentes. No podíamos sacarnos de la cabeza lo que habíamos experimentado, los susurros, las sombras danzantes y la figura encapuchada que había aparecido de la nada. Pero esa inquietud también estaba mezclada con una extraña fascinación. Queríamos entender más sobre ese lugar maldito, descubrir su historia oculta. Decidimos regresar, esta vez mejor preparados. Armados con linternas, cámaras y la determinación de desentrañar los misterios del callejón, nos aventuramos una vez más en su abismo oscuro. El círculo de piedras en el centro del callejón llamó nuestra atención de inmediato. Las inscripciones en el suelo parecían destellar con un resplandor tenue cuando nuestras linternas las iluminaron. En el centro del círculo, la estatua encapuchada permanecía inmutable, su presencia inquietante como un testigo silencioso de los horrores que se habían desarrollado allí. Fue en ese momento que uno de mis amigos, Martín, encontró un manuscrito antiguo y empolvado oculto en una grieta de una de las paredes del callejón. Las páginas estaban desgarradas y enmohecidas, pero las palabras aún eran legibles. Era un texto en un idioma arcano que nunca habíamos visto antes, pero con la ayuda de una aplicación de traducción, comenzamos a descifrarlo. El manuscrito hablaba de un antiguo ritual de invocación, un ritual prohibido que se realizaba en el círculo de piedras. Prometía poder, riqueza y conocimiento más allá de la comprensión humana a aquellos que estuvieran dispuestos a pagar el precio. Pero ese precio, según el manuscrito, era la entrega de la propia alma. Nuestros corazones se aceleraron mientras leíamos las palabras prohibidas. Habíamos tropezado con un oscuro secreto enterrado en las profundidades del callejón. La idea de que ese ritual podría haber tenido éxito en el pasado era aterradora. ¿Habría brujas o hechiceros que habían realizado este ritual y pagado el precio? Mientras continuábamos estudiando el manuscrito, sentimos una presencia siniestra acercándose. Las sombras en el callejón parecían agitarse y retorcerse, como si se estuvieran preparando para algo. La estatua encapuchada parecía mirarnos con ojos invisibles. En un instante, las linternas se apagaron nuevamente, pero esta vez no estábamos solos en la oscuridad. Susurros incomprensibles llenaron el aire, y vimos destellos de figuras encapuchadas moviéndose en las sombras. El manuscrito cayó de las manos de Martín, y la figura encapuchada en la estatua parecía cobrar vida, sus ojos vacíos brillando con una luz tenebrosa. La realidad se distorsionó a nuestro alrededor. Estábamos atrapados en una pesadilla en la que los límites entre el mundo físico y lo sobrenatural se habían desgarrado. Mientras luchábamos por mantener la cordura, supimos que habíamos cruzado un umbral peligroso. Habíamos despertado algo antiguo y malévolo en el callejón de las brujas, y ahora, estábamos atrapados en su siniestro juego. Nuestra tercera incursión en el callejón de las brujas en Ciudad de México nos había llevado a un punto de no retorno. La presencia ominosa que había despertado la noche anterior parecía haberse fortalecido, y los horrores que experimentamos en ese lugar maldito dejaron cicatrices en nuestras almas que jamás sanarían. La noche era aún más oscura que las anteriores. Las luces de nuestras linternas apenas perforaban la negrura que nos rodeaba. Nuestra determinación se había convertido en una obsesión, y aunque sentíamos que un peligro inminente nos acechaba, no podíamos evitar regresar. Esta vez, estábamos decididos a descubrir la verdad detrás del ritual prohibido. Con el manuscrito en nuestras manos, nos aventuramos al círculo de piedras una vez más. Las inscripciones en el suelo parecían más inquietantes que nunca, y la estatua encapuchada en el centro parecía sonreír con malicia. Nos sumergimos en la traducción del manuscrito. Cada palabra hablaba de la promesa de poder, pero también del precio de la traición de la propia alma. Sabíamos que debíamos encontrar más pistas en ese lugar siniestro, pero el aire estaba cargado de un temor palpable.
Entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré. La estatua encapuchada, que antes había permanecido inmóvil, comenzó a moverse. Sus brazos se levantaron lentamente, y en un gesto macabro, señaló hacia el círculo de piedras. Los susurros ininteligibles que siempre nos habían rodeado, se intensificaron hasta convertirse en un coro de voces que parecían susurrar nuestro nombre. De repente, las sombras que nos rodeaban cobraron vida. Figuras encapuchadas emergieron de ellas, avanzando hacia nosotros con pasos silenciosos. Intentamos huir, pero nuestras piernas parecían haberse convertido en plomo. Estábamos atrapados en un lugar donde la realidad misma se desmoronaba, y los horrores de lo desconocido nos devoraban. Las figuras encapuchadas nos rodearon, y sus manos frías y huesudas nos tocaron, como si quisieran arrancar nuestras almas de nuestros cuerpos. Sentí la desesperación abrumadora, pero en medio de la oscuridad y el caos, una voz se alzó por encima de todas las demás. Era la voz de la figura encapuchada en la estatua. Esta es su última advertencia, dijo en un tono glacial. Deben abandonar este lugar antes de que sea demasiado tarde. Miré a mis amigos, sus rostros aterrados reflejaban mi propio miedo. Sabíamos que esta vez no podíamos ignorar la advertencia. Con un esfuerzo sobrehumano, logramos alejarnos de las figuras encapuchadas y del círculo de piedras. La oscuridad se desvaneció, y nuestras linternas se encendieron de nuevo. Pero sabíamos que habíamos cruzado un límite del que no había retorno. El Callejón de las Brujas era mucho más que una simple leyenda urbana. Era un lugar donde lo sobrenatural y lo macabro se entrelazaban en una pesadilla sin fin. Regresamos al mundo exterior, pero el callejón nos había marcado de por vida. Nos perseguiría en nuestras pesadillas, en los momentos de silencio y en los oscuros recovecos de nuestra mente. Habíamos descubierto una verdad aterradora. Algunas leyendas son leyendas por una razón, y ciertos secretos deben permanecer ocultos, incluso si eso significa perder nuestra cordura y nuestra paz. El Callejón de las Brujas en Ciudad de México seguía siendo un enigma, uno que había cobrado un precio que nunca podríamos pagar por completo. Pasaron meses desde nuestra última incursión en el Callejón de las Brujas en Ciudad de México, pero el recuerdo de esa pesadilla persiste en nuestras vidas. Aunque tratamos de seguir adelante, una inquietante sensación de que algo nos observa en la oscuridad se ha arraigado en nuestras almas. Los sueños han sido invadidos por sombras y susurros ininteligibles. Voces que nos llaman desde lo profundo de la noche, que susurran promesas y amenazas que no podemos entender completamente. Las sombras parecen retorcerse y danzar en las esquinas de nuestros ojos, como si estuvieran esperando el momento adecuado para volver a reclamar nuestras almas. Hemos tratado de encontrar respuestas, de descifrar el significado detrás del Callejón de las Brujas, pero cuanto más buscamos, más profundo caemos en la oscuridad. Los mitos y las leyendas que rodean ese lugar maldito parecen estar tejidos en la misma tela de la realidad. A veces, cuando el viento nocturno aúlla y las sombras se alargan, sentimos que la figura encapuchada de la estatua nos observa desde algún lugar desconocido. La advertencia que nos dio en nuestra última visita resuena en nuestras mentes como un eco ominoso. El Callejón de las Brujas sigue siendo un enigma sin resolver, una herida abierta en el corazón de Ciudad de México. Pero estamos seguros de que nuestra historia no es la única. Otros pueden haber sido atraídos por la tentación de lo desconocido, y quizás hayan cruzado el umbral del callejón, sin darse cuenta de las consecuencias. En la oscuridad de la noche, en la quietud de la ciudad dormida, las sombras persisten, y la leyenda del Callejón de las Brujas en Ciudad de México se mantiene viva. Una advertencia silenciosa para aquellos que buscan respuestas en las profundidades de lo oculto. Algunos secretos deben permanecer enterrados en las sombras, donde las brujas y los hechiceros aguardan en el silencio eterno de la noche. Si la historia te gustó, suscríbete a mi canal y sumérgete en un mundo de sombras y secretos. Bienvenido a nuestro rincón de pesadillas.